determinar el valor de la constante K. El valor de la constante K. Tenemos que en este caso, por ejemplo, Y va a ser igual a ¿cuánto? Y va a ser igual a lo que viene siendo la altura, que en este caso es que es la B, entonces tenemos que Y es igual a ¿cuánto? A B, y también tenemos entonces que X es el desplazamiento de manera horizontal, y que tenemos aquí representando a la parte horizontal, pues el valor de A. Por lo tanto, también X va a ser igual a ¿cuánto? A lo que viene siendo A. Por ejemplo, si la ecuación nos dice que Y es igual a K por X elevado al cuadrado, y yo tengo que Y es igual a B y X es igual a A, entonces tenemos lo siguiente. O bien, vamos a escribirlo aquí. Bueno, de la constante K está bien. Sería, ¿cuánto vale B? ¿Cuánto vale la Y? Pues la B. ¿Cuánto vale? Pues K es lo que tenemos que calcular. ¿Y cuánto vale la X? Pues A. Entonces sería A elevado al ¿qué? Al cuadrado. Está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces tenemos que K va a ser igual a ¿cuánto? A B. ¿Sobre quién? Sobre A elevado al ¿qué? Elevado al cuadrado. Y ahí ya tenemos en este caso el valor de la ¿qué? El valor de la K. También podríamos calcular en este caso, pues ya el valor de la ¿qué? El valor de la Y. ¿Cómo calcularíamos en este caso el valor de la Y? Tendríamos de la siguiente manera, que por ejemplo tenemos que Y es igual a K por X elevado al cuadrado. Tenemos que Y va a ser igual a K. ¿Cuánto vale la K? La K te dice que tiene un valor de B entre ¿cuánto? Entre A elevado al ¿qué? Elevado al cuadrado multiplicado por X al cuadrado. ¿Y cuánto vale la X? Pues la X tiene un valor de A y esto está elevado al ¿qué? Al cuadrado. Entonces tenemos que Y va a ser igual B al cuadrado entre A cuadrado, únicamente sería la que, la B, tiene lógica. A ver, aquí me falta ponerles otro dato, ¿no? ¿Qué más datos nos ponen ahí? Nos pone la de determinación. Sí, aquí no va aquí no va esto de aquí, nada más va lo que es el valor de la X, nada más, así, la X al cuadrado. Porque es calcular el valor de la constante K, nada más. Porque a raíz de eso se calcula el valor de la constante K nada más. Entonces aquí seguiré siendo K, ¿qué? X al cuadrado. Entonces esto sería AB entre A cuadrado multiplicado por X. Y lo mismo vamos a hacer con la que, pues con la X. Tendríamos de la siguiente manera. Nos quedaría que Y es igual a K por X al cuadrado. Entonces, Y es igual a K multiplicado por X elevado al ¿qué? Elevado al cuadrado. Está, en este caso, ¿qué está haciendo aquí? Pues está multiplicando, pasa dividiendo. Tenemos que X al cuadrado va a ser igual a el valor de Y entre ¿quién? Entre K. Entonces, X al cuadrado va a ser igual a Y entre ¿qué? Entre la K. K es B sobre A cuadrado. Entonces sería B sobre ¿quién? B sobre A al ¿qué? Al cuadrado. De esta manera tenemos que X al cuadrado será igual a ¿cuánto? Medios con medios, extremos con extremos. Sería A multiplicado por ¿quién? O bien, a ver, aquí no despejé la X. Bueno, acá lo hubiera podido despejar, ¿va? Pero no hay ningún problema. Sería A cuadrado multiplicado por ¿quién? Multiplicado por Y. ¿Entre cuánto? Entre lo que viene siendo la ¿qué? La B. De esa manera nos quedaría en este caso la ¿qué? La X elevado al cuadrado. Pero, en este caso, la X ¿cómo está? ¿Está despejado, sí o no? No, no está despejado. Entonces, ¿qué es lo que debemos de realizar? Pues debemos de sacarle la ¿qué? En este caso, pues la raíz. Aquí lo escribí muy junto. B sobre A cuadrado. Ahí está. Debemos sacarle raíz. Sacamos raíz de este lado y sacamos raíz de ¿qué? De este lado de la igualdad también. De esta manera nos quedaría como que X va a ser igual, esto se elimina con esto, y ya nos quedaría como que únicamente el valor de A, que en este caso divide a ¿cuánto? A raíz de Y entre
¿qué? Entre b. O bien, y entre b o raíz de y sobre quién. Raíz de y sobre b. Sería y sobre b elevado a la un qué. O bueno, voy a escribir paso por paso, ¿no? Para que no se pierda. Paso por pasito. A cuadrado multiplicado por ¿cuánto? Ahí está, a cuadrado, después sería b sobre y, los estoy separando, ¿lo ven? Esto se elimina con esto, entonces x va a ser igual a únicamente a multiplicado por ¿quién? Por b sobre y esto elevado a la un qué, y eso elevado a la un medio. ¿Hasta ahí estamos bien? Para que no se confundan ahí. Ahí está. Ahí ya tenemos, por ejemplo, también el valor de la K, el valor de la Y y el valor de la ¿qué? El valor de la X. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Muy bien. A ver. Muy bien. ¿Listos? ¿Listos o no? Profe, ¿de dónde sacó el x raíz de a sobre, bueno, por raíz de b sobre y? Es uno de los últimos dos. ¿Esto de aquí, de dónde lo saqué? Ajá. Ah, de acá abajo. Recordar que, por ejemplo, en propiedades de los radicales les dice lo siguiente. Que si tengo raíz cuadrada, por ejemplo, de a por b, es igual a tener la raíz de a multiplicado por la raíz de ¿quién? La raíz de b. O si bien lo siguiente, si tengo la raíz de una división, por ejemplo, a entre b, es igual a la raíz de a entre la raíz de ¿qué? Entre la raíz de b. ¿Sí? Únicamente apliqué propiedades, ¿verdad? Y separé esto de acá. ¿Sí? Lo escribí únicamente como raíz cuadrado de a cuadrado, aquí está, y lo multipliqué por ¿cuánto? Raíz de b por y. Hasta ahí estamos, o de b sobre y, perdón. Ah, ok, ya. Ajá, nada más los he separado ahí. Muy bien, entonces vamos a ponerle acá el paso número ¿qué? El paso número 2, que sería paso 2, calcular los elementos diferenciales. Los elementos diferenciales. ¿Cuáles son los elementos diferenciales? Los elementos que te van a describir en qué punto se va a encontrar, en este caso, el que el centroide. Recordar las coordenadas que nos decía que tenemos que utilizar. ¿Como qué? Como y subíndice o y barra subíndice el, y en este caso también, bueno, voy a escribir lo que es la x. X barra subíndice ¿qué? Subíndice el, coma, y barra subíndice que EL. Hasta ahí estamos bien. Esas son las coordenadas que será de nuestro ¿qué? De nuestro centroide. Tanto en el eje X, es esto de acá, en el eje Y, que es esto de dónde, es esto de acá. Voy a dibujar nuevamente el gráfico por aquí para que me vayan siguiendo. Bueno, aquí tenemos nuevamente esto de acá. Para que aprendan cómo o vean cómo es que se obtienen estos de aquí. Aproximadamente, ahí está bien, ¿no?
Ahí está bien, ok. Está muy curvo esto. Ahí está. Perfecto. Nosotros tenemos acá que esto es el eje X, hasta acá arriba es el eje Y, y obviamente tenemos acá una distancia A hacia acá y otra distancia B hasta ahí. Ahí estamos bien. Y la ecuación, obviamente aquí está, que es y igual a k multiplicado por qué? Por x. Vean, si nosotros ubicamos lo que viene siendo en este caso el centroide, podemos dibujar un pequeño recuadro, recordar que es lo que hacíamos nosotros, ¿no? Dibujar rectángulos para calcular lo que son las áreas debajo de una debajo de una curva. Solamente que aquí lo vamos a ocupar para aplicar o calcular el centroide. Por ejemplo, de este rectángulo vamos a dibujar, o de este de acá, vamos a dibujar, por ejemplo, vamos a hacer una suposición de que ahí está el centroide. Hasta ahí estamos bien. Vean esto, la altura que nosotros tenemos en la parte de aquí, ¿qué altura es? ¿Es una altura en qué? Es una altura en Y. Hasta ahí estamos bien. Y en este caso, en la parte de acá, ¿qué tenemos en la parte de aquí? Sería un desplazamiento en qué? Un desplazamiento, en este caso, sobre el eje ¿qué? Sobre el eje X. Recordar que en este caso, para calcular el área de un rectángulo, es la multiplicación de la base por la que por la altura. Pero si estamos representando mediante estas fórmulas, entonces esto sería ¿de qué manera? La altura sería la Y. Y esta parte de aquí, ¿cómo la vamos a representar? La vamos a representar como una diferencia de qué? Diferencia de X, delta de X, o en este caso es diferencial ¿qué? Diferencial X. Entonces, para calcular el área de aquí, por ejemplo, era únicamente B por quién? B por H. ¿Cómo será acá? Acá ahora será diferencial de área que va a ser igual a quién? A Y multiplicado por quién? Por la derivada de quién? Por la derivada de X. De esa manera. Entonces, yo en la parte de aquí tengo a dx y en la parte de acá, que es toda esta altura, bueno, aquí lo voy a dejar otra vez como B. ¿Sí? Esta parte de acá, que es toda la altura, que viene siendo en este caso en qué? En Y, sería totalmente la que a la mitad, pero ahorita vamos para allá. Entonces, para calcular el diferencial de área, sería diferencial de área, será igual a ¿cuánto? A Y por de qué? A Y por dx. A ver, aquí no va a alcanzar, un poco más acá abajo, por acá. Diferencial de área va a ser igual a Y por de qué? A Y por dx. Ahí lo tenemos. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Es así de fácil o no? ¿Es así de fácil y es así de qué? Es así de simple. Ahí tenemos ya esos primeros elementos o cómo nosotros podemos ubicar dónde se va a encontrar o dónde voy a calcular el área de un ¿qué? Rectángulo en cosas de este tipo. ¿Sí? Recordar ayer la explicación que les puse de cálculo ¿qué? De cálculo integral. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Preguntas hasta ahí, chavos? ¿Preguntas, dudas? Ah, su hecha. Como que sueño, profe. Pues me aburre, son cosas sencillas. Me aburre. A ver, voy a borrar esto por mientras. Bueno, entonces continuamos por acá. Bueno, ya que identificamos esto de aquí, vean, si nosotros o bien estamos suponiendo que en dónde está el centroide, aquí está el centroide, recordar nuevamente las coordenadas. X representa la que, X barra, él te representa la que, a la X, o es igual a cuánto, a la coordenada en que, a X. Y lo que viene siendo en este caso, Y barra
EL te representa lo que es la ¿qué? La coordenada, en este caso en Y. Sí, entonces, ¿dónde estará la coordenada sobre el eje X? ¿Dónde está la coordenada en X? Bueno, entonces XL va a ser igual a coordenada, en este caso, aproximadamente ¿en dónde? Hasta este ¿qué? Hasta este punto, que en este caso podríamos decir lo que está a ¿cuánto? Pues simplemente en un desplazamiento ¿en qué? Pues un desplazamiento en X o no. Hasta ahí estamos bien. Pero, ¿quién toma los mensajes? A ver, déjenme ver. Si no es nada. No, está bien. A veces. Ahí se ve bien, ¿no? Sí, ahí se ve bien. Nomás lo moví tantito. Y ya está. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos vamos a lo que viene siendo la altura, ¿cómo estaría en este caso? ¿O a qué altura del bloque de este rectángulo estaría la coordenada? Si en la parte de aquí lo estamos representando como una altura ¿de quién? De Y, pues sería que es Y barra EL, que es igual a Y sobre qué? A Y dividido sobre, en este caso, ¿sobre qué? Sobre 2. Y ahí ya tenemos la otra coordenada. La coordenada de que sería X, Y que Y sobre 2. Ahí tenemos la coordenada del donde nosotros estamos suponiendo que estaría el centroide. Y aunque no esté aquí, a lo mejor está acá, pero se sigue la misma lógica que hemos empleado aquí. Obtendríamos exactamente lo mismo. Es exactamente igual en cualquier parte. Al final de cuentas, cuando resolvamos la integral, ya sabremos en qué punto exacto estará. Esto únicamente es para poder calcular las ecuaciones y poder resolver la integral. Nada más es para eso. Y ya está. Así de fácil, así de simple. ¿Listos? Ustedes me dicen, chao. Ya todo, profe. Aguanta, soy de lento aprendizaje. Espérame. Entonces va a venir un ciclón, ¿o qué? ¿Seguro? Está Sí. bien. Que se vaya la luz en todo Reynosa porque Híjole. no quiero trabajar. Ay, no manches. Se va a convertir en Venecia. A la máquina. Se va a atorar otra pecera. Sí, va. Va para el fondo de bikini esa. Si no, pues se la bañan. Y ya saben para qué pasan por ahí. Ya quedó, profe. Está bien. Lo malo que después andan flotando keikos ahí en las calles. Ah, eso es lo malo nomás. Que se asoma un keiko parece Godzilla y ya sabes. Un keiko. ¿Listos, chavos? ¿Puedo borrar esto de aquí abajito? Esto de acá. Así es. Sí. Muy bien. Ya está. Entonces aquí vamos a continuar, ¿no? Que vamos a calcular los elementos diferenciales. Por ejemplo, nuestro primer elemento diferencial, ¿cuál sería? Que es calcular el área de ¿qué? El área de esto de acá. Y como ya habíamos escrito acá, tenemos que el área, bueno, lo voy a escribir como un paso siguiente. Calcular, paso 3,
Paso 3, que es calcular el área. Calcular el área de la ubicación del centroide. O bien, nada más calcular el área, nada más, así, calcular el área. ¿Cómo vamos a calcular el área? ¿Qué le dice la fórmula para calcular el área que ustedes anotaron ahí? Que en este caso, que el área va a ser igual a ¿cuánto? A y por el diferencial de ¿qué? Por el diferencial de área, ¿o no? Bueno, perdón, nada más es esto de acá, que es integral de ¿quién? Del diferencial de ¿qué? Del diferencial de área. ¿Si tienen esa fórmula o no tienen esa fórmula? Ahí anotado. No. ¿No tienen? Pero es con X, ¿no? X sobre arriba, bueno, con la de arriba. La fórmula esta, que para calcular el área es igual a integral del diferencial de ¿qué? Del diferencial de área. Si nosotros Ya. anteriormente, ¿ya lo vieron o no? Sí, ayer la puse, creo. Tenemos que en este caso el diferencial de ¿qué? El diferencial de área es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto nos dio acá? Y por ¿quién? La altura por la base, que es de ¿qué? De X. Sería en este caso y igual a ¿por quién? Por dx. Entonces, esto sería igual a ¿cuánto? A lo que es integral. ¿Cuánto vale el diferencial de área? Diferencial de área es igual a y multiplicado por el diferencial ¿qué? Por el diferencial x. Ahora tenemos esa integral que nosotros debemos ¿de qué? Debemos de resolver. Pero vean, ¿a qué te equivale la y? La y te equivale a b sobre a cuadrado por x elevado al ¿qué? Por x elevado al cuadrado. ¿Lo ven? Porque anteriormente calculamos la k, calculamos la y, calculamos la x en este caso, y también porque hemos calculado el diferencial de área en la parte de aquí, suponiendo la ubicación de un centroide en un espacio de forma que, de forma rectangular. ¿Hasta ahí estamos bien? Fue únicamente por eso de acá. Entonces, ya que tenemos esa integral, ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo que va a seguir es establecer los límites los límites en los cuales yo voy a calcular esa área. Por ejemplo, recordar que aquí hasta esta ubicación únicamente es la es la X, pero del rango desde aquí hasta dónde, hasta acá, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene en este caso el rango de ¿qué? El rango de A. Entonces, para poder calcular el área debajo de esa, o de en este caso se llama enjuta, ¿cómo se establece o cómo ustedes establecen los límites en cálculo integral? ¿Lo vieron? ¿Lo han visto o no lo han visto? En la definición de la integral definida, sería de 0 a quién, a el valor de quién, de A. ¿Por qué el valor de A? Vean esto. Sería de esta manera, ¿sí? Toda esta longitud tiene un valor de quién? Tiene un valor de A. O bien, tiene un valor, vamos a ponerle, tiene un valor de 10 metros. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces va de 0 hasta ¿cuánto? Hasta 10 metros, porque todo esto tiene 10 ¿qué? Tiene 10 metros. Ahora, si te están dando un valor de A, que es desde aquí hasta acá, entonces esto tiene un valor de 0 a ¿dónde? De 0 a A. ¿Cuál será tu límite inferior? Esto de aquí es tu límite, ¿qué? Límite inferior. Y esto de acá es tu límite, ¿qué? Límite superior. Hasta ahí estamos bien. Límite inferior, límite superior. ¿Dónde está el límite inferior acá? Límite inferior, límite ¿qué? Límite superior. Entonces yo tengo que integrar o tengo que evaluar la integral definida en un intervalo de 0 a ¿quién? Al valor de ¿qué? Al valor de A. ¿Respecto al qué? Respecto al diferencial X. Después será respecto al diferencial ¿qué? Después, respecto al diferencial Y. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, aquí nos quedaría que el área va a ser igual a ¿cuánto? Pues integral definida de 0 al valor de A de Y, que Y tiene un valor en este caso de B sobre A cuadrado por X al cuadrado, y que en este caso nos quedaría como que B sobre A cuadrado por X al cuadrado, ¿por quién? Por diferencial ¿qué? De X. Ahora tenemos esta integral a ¿qué? A resolver, que es una integral sumamente ¿qué? Sumamente fácil y sencilla. ¿Cómo nos quedaría? Todo número constante, toda constante va fuera de ¿dónde?
de la integral. Entonces, esto va a ser igual a b sobre qué? Sobre a cuadrado multiplicado por la integral de 0 a al valor de a de x cuadrado por el diferencial de x, que va a ser igual a ¿cuánto? A b sobre a cuadrado multiplicado por ¿cuánto? Aquí, ¿qué integral sería? Aquí les voy a poner la fórmula. U a la n por la ¿qué? Por la derivada de u, que es igual a u a la n más 1, ¿entre cuánto? Entre n más 1 más una constante de integración. Pero como aquí es una integral definida, obviamente no voy a ponerle más c. Únicamente sería x ¿qué? X a la 2 más ¿cuánto? Más 1, entre 2 más ¿qué? Entre 2 más 1. Evaluado ¿de dónde? De 0 a ¿qué? ¿Al valor de quién? Al valor de a. Entonces tenemos que área va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a b sobre a cuadrado, evaluado en los límites, por ejemplo, de x a la 2 más 1, 3, entre 2 más 1, 3. Evaluado de 0 a quién? De 0 al valor de a. Pero ahora, ¿qué les dice la? Voy a borrar esto de aquí, del límite inferior y límite superior. Eso es básico, ¿no? De cálculo. ¿Qué les dice ahora? ¿O cómo yo evalúo esto de acá? Pues tengo que escribir lo siguiente. Les dice que la integral definida en un intervalo, por ejemplo, de a a b de alguna función f de x por el diferencial x, va a ser igual a la función ya integrado, evaluado en el límite ¿qué? En el límite superior menos el ¿qué? Menos la función evaluado en el límite ¿qué? En el límite inferior. Superior menos el ¿qué? Menos el inferior. ¿Hasta ahí estamos bien? Superior menos el inferior. De esa manera. Acá está el inferior, acá está el superior. Superior menos inferior. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual a ¿cuánto? Pues a b sobre a cuadrado, que multiplica primero. Lo evaluamos en el límite ¿qué? En el límite superior. ¿Cuál es el límite superior? ¿El valor de quién? El valor de a. Entonces, aquí escribimos a elevado al ¿qué? O bien, aquí voy a escribir el valor de a elevado al ¿qué? Elevado al cubo. ¿Sobre cuánto? Sobre 3. Después, ¿qué es lo que tenemos? La fórmula te dice que es menos. ¿Menos quién? Menos la función evaluada en el límite inferior. ¿Cuánto vale el límite inferior? 0. Entonces sería ¿cuánto? 0 elevado al ¿qué? Elevado al cubo. ¿Entre cuánto? Entre 3. Y ya está. Esto nos daría igual a ¿cuánto? Esto de acá se van a eliminar y aquí únicamente nos quedaría de la siguiente manera. B sobre a cuadrado multiplicado por ¿cuánto? A al cubo sobre 3 te quedaría como a cúbica sobre ¿cuánto? Sobre 3. Entonces tendremos que en este caso el área será igual a ¿cuánto? A cúbica entre a cuadrado únicamente es a. Entonces el área sería b multiplicado por ¿cuánto? Por a sobre quién? Por a sobre 3. Y aquí tenemos esto, ¿de dónde? De acá. Obviamente, si tuviese valor, el valor de a, por ejemplo, 0 a 10, aquí ya nos hubiese dado un valor numérico, ¿sí? Pero en este caso, tanto como a y b no tienen valor numérico, en este caso lo dejamos en ¿qué? Lo dejamos en variables. ¿Sí? Y ya está. Entonces ahí ya calculamos lo que es el ¿qué? El área, ¿no? Y si se dan cuenta, está bien sencillo, es una integral sumamente básica. Aplicando aquella fórmula sencilla y la fórmula de la integral ¿qué? De la integral definida. Anoten eso de ahí para continuar. Que fue el paso 3, fue calcular el área. ¿Preguntas, dudas, chavos? Acerca de eso. No. Y aquí. ¿No? Muy bien. A ver. Bueno, tenemos ese dato que vamos a ocupar. Voy a borrar esto de acá. ¿Sí? A ver. Y voy a borrar esto de aquí. Y únicamente voy a anotar datos
los datos que ya llevamos, que es K, B sobre A cuadrado, y Y igual a B sobre A cuadrado por X cuadrado, X igual a B sobre Y elevado a la medio, y hemos obtenido luego la primer área, que en este caso el área es igual a B sobre A sobre 3, B por A entre 3. Y también tenemos, bueno, aquí así lo voy a ir dejando, no hay problema. Pero este de acá sí lo voy a borrar. Muy bien. Ahí está. Que sería en este caso paso 4. Paso 4. Calcular el primer momento respecto a Y. Tenemos en este caso que QY va a ser igual a ¿cuánto? Integral de ¿quién? De X barra subíndice EL por el diferencial de ¿qué? Por el diferencial de área. Nosotros el diferencial de área, pues ya lo obtenemos. ¿Qué es lo único que no conocemos? Pues X ¿qué? XL. Pero XL también ya lo conocemos, ¿no? ¿Cuánto vale XL? XL te dice que es igual a ¿cuánto? A X, porque es la trayectoria que hay desde qué punto, desde donde empieza, en este caso, o desde donde nos piden calcular hasta donde hemos realizado una suposición de donde se encontraría, en este caso, ¿el qué? Pues el centroide, que es aproximadamente por aquí. ¿Hasta ahí estamos bien? Este de aquí es de X. Y ya está. ¿Sí? Que le dimos una distancia, en este caso, X. Entonces tenemos aquí los datos que son, que en este caso, X, subíndice L, es igual a X, y también tenemos que el diferencial de área es igual a ¿cuánto? A Y por DX. Y por DX, y ya está. Entonces tenemos lo siguiente a la hora de la sustitución, que sería igual a ¿cuánto? Integral de ¿quién? ¿Cuánto vale XL? X. ¿Cuánto vale diferencial de área? Y de X. Sería Y por ¿quién? Por DX. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces ahí tendríamos que el primer momento respecto a Y va a ser igual a ¿cuánto? Pues a una integral que es la multiplicación de X multiplicado por Y por ¿quién? Por DX. Pero vean, nosotros ya sabemos cuánto vale la ¿qué? Ya sabemos cuánto vale la X o no. Acá está. Ya sabemos cuánto vale la ¿qué? La Y. ¿Dónde está? Acá también está. ¿Sí? Entonces ya es mucho más fácil. ¿Y qué es lo único que debemos de hacer? Pues simplemente sustituirlo. Y ya está. Por ejemplo, en la parte de Y, que es esto de acá, aquí está B sobre A cuadrado por X al cuadrado, y lo que es X, que es A multiplicado por ¿quién? Por B sobre Y elevado a la 1/2. Pero vean esto, si yo sustituyo a lo que es el valor de X, ¿en dónde? En la parte de aquí, me quedaría una variable ¿qué? Me quedaría una variable Y, pero yo debo de integrarlo respecto a ¿qué? Respecto a X. Entonces, lo único que yo debo de sustituir sería la Y. ¿Por qué? Porque la Y únicamente dejaría todo en términos de ¿qué? Todo en términos de X. Entonces, sustituyendo, nos quedaría de la siguiente manera, como primer momento respecto a Y, que sería integral de ¿cuánto? De X multiplicado por ¿cuánto? Por la Y, que en este caso es B sobre A cuadrado por X al cuadrado multiplicado por, en este caso, el diferencial que de X. Y ya está. Aquí vamos a eliminar algunos términos que serían de la siguiente manera.
que sería integral de cuánto, x por x, bueno, esto es una constante, las constantes van afuera de dónde, de la integral, entonces me quedaría como que, como b sobre a cuadrado, ahí está, a cuadrado, x por x cuadrado nos quedaría como que, como x cúbica por el diferencial de qué, por el diferencial x, y aquí también puedo aplicar otra qué, otra fórmula, que es esto que tenemos en donde, aquí, que es una integral sumamente qué, que es una integral directa. Y ya está. Ahora tenemos que nuevamente establecer los límites. ¿Y cuáles son los límites? Son los mismos que anteriormente habíamos obtenido. De 0 a A, ¿y de 0 a quién? De 0 al valor de quién? De A. Entonces, aquí escribiríamos de 0 otra vez, ¿a quién? Al valor de A, y ya está. Esto sería igual a ¿cuánto? Pues sería igual a B entre ¿cuánto? Entre A cuadrado, multiplicado por ¿cuánto? Multiplicado por x a la 3 más 1, 4, entre 3 más 1, ¿qué? 4. Evaluado de 0 a ¿qué? De 0 al valor de A. Ahí ya lo integré. Entonces tenemos que Q de Y sería igual a ¿cuánto? Pues evaluamos en el límite inferior y en el límite superior, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a esta fórmula que tenemos acá. Entonces, aquí nos quedaría como B sobre A cuadrado, que multiplica al valor de quién. Primero, límite superior menos el inferior, que sería el valor de A elevado a la ¿qué? A la cuarta potencia sobre ¿cuánto? Sobre 4, menos el límite inferior. ¿Cuánto vale? 0. Entonces sería 0 elevado a la cuarta potencia entre ¿cuánto? Entre 4. Y ya está. Esto va a ser igual a ¿qué? Eso de ahí se eliminaría. A la cuarta potencia entre a cuadrado nos quedaría únicamente como que, como b multiplicado por a cuadrado sobre ¿cuánto? Sobre 4, y ya está. Entonces aquí tendríamos que el primer momento respecto a qué, respecto a y, sería igual a ¿cuánto? Pues a b por a cuadrado entre ¿cuánto? Sobre 4, y ya está. El primer momento respecto a y, ¿sí? Ahora lo único que nos queda es hacer lo mismo, pero ¿con quién? Con la X, pero aquí todavía no hemos terminado. Voy a borrar esto de aquí para continuar por este lado. A ver, y por aquí. Ya hemos terminado. Ahí está. Ahí está. Nosotros tenemos que en este caso el primer momento de lo que es y va a ser igual a ¿cuánto? A x barra subíndice EL, ¿por quién? Por lo que viene siendo en este caso el ¿qué? El área. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, si esta parte de aquí está multiplicando, pasa que dividiendo, tendríamos en este caso, perdón, aquí ya es sin el EL, tendríamos que x barra multiplicado por el ¿qué? Multiplicado por el área, nada más que siempre se me sale ponerle mayúscula, x barra por el área, ahí está. Entonces, está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces tendríamos que Q sobre Y entre ¿cuánto? Entre A. Esto sería igual a ¿cuánto? Sería igual a lo siguiente. A ver, tengo que borrar acá. Si lo notaron, ¿no? Muy bien. Entonces, X barra sería igual a ¿cuánto? Bueno, ¿cuánto vale la QY? QY tenemos un valor que es B sobre A cuadrado. B por A cuadrado, perdón, ¿entre cuánto? Entre 4. ¿Sobre cuánto? Sobre el área. ¿Cuánto tenemos de área? B por A entre 3. Entonces aquí voy a escribir B por A sobre cuánto? Sobre 3. Esto nos daría a un valor de ¿cuánto? O bien podemos escribirlo acá abajo. Que sería como que, como X barra, que va a ser igual medios por medios, extremos con extremos, 3 por B por A cuadrado entre 4 por B por quién, por A. Entonces, X barra será igual a ¿cuánto? A 3 cuartos, B entre B se elimina, A cuadrado entre A, nada más nos quedaría como que,
como A. Y ahí tenemos la primera coordenada de ¿quién? De el centroide. ¿Sí? La primera coordenada del centroide, voy a dibujar nuevamente aquí la gráfica, que va de esta manera. Te dice que se encuentra a 3/4 de ¿quién? De A. A 3/4 de A. Toda esta trayectoria, ¿quién es? Esta trayectoria es A. ¿Ok? Es A. Si aproximadamente lo dividimos en 3 partes, 2, 3, se encuentra a 3/4 de... pero lo dividimos en ¿qué? En 4 partes, perdón. Por aquí está más o menos la mitad, mitad y otra mitad. Aproximadamente por aquí, 3/4 nada más. Por ahí, la línea hacia arriba. ¿Sí? 3/4 aproximadamente. Ahí está. ¿Sí? Ahí tenemos a la coordenada X barra. 3/4. 1, 2, 3/4. Ahí está. Ahora falta calcular lo que es la Y, que la Y barra. ¿Sí? La Y barra ahora sería hacia allá. ¿Sí? Para ver en dónde coincide. Que estaría aproximadamente como a 1/4 por aquí. Aproximadamente. Por acá o por aquí. Aproximadamente. Pero vamos a calcularlo. No lo sabemos si no lo hemos calculado. Ahí está. Entonces ahí tenemos ya la primera parte. Falta calcularlo ahora sobre el eje ¿qué? Sobre el eje Y. ¿Hasta ahí estamos bien? Esta fórmula ya ustedes se la saben, ¿no? Para irlo borrando. Esto de aquí ya lo tienen anotado también. Este de aquí. No, ¿O todavía no se lo han aprendido? ¿Ya? Voy. Ah. Es la fórmula de la integral definida. Igual Ya lo puedo quedó. escribir más arribita. Muy bien. Ya quedó. A lo mejor sí. Ya, como que lo voy a poner acá arribita, ¿no? Para que no se les olvide, ¿va? Ahí está. Entonces, de este lado vamos a aplicar lo mismo, pero ¿para quién? Para B. ¿Sí? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahí está. Nuevamente, retomando, ¿qué fue lo que calculamos primero? El valor de K, valor de Y y el valor de quién? El valor de X. ¿De dónde? ¿De dónde obtuvimos eso? Bueno, recordar que en este caso, esta curva que tenemos aquí está descrita por la función y igual a K por X al ¿qué? Al cuadrado. Y aquí tiene unos límites que, por ejemplo, va de ¿quién? De 0 al valor de A. Y acá sería, en este caso, ¿quién? B. Hasta ahí estamos bien. Aquí tiene un valor de B. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el área? Bueno, establecimos en este caso un pequeño rectángulo y establecimos con una suposición que en ese rectángulo se encontrará el centroide, que es aproximadamente por acá, ¿no? Pero ya en este caso en base al cálculo. Aquí nada más estábamos suponiendo. Obviamente, si yo tengo un rectángulo, el rectángulo tiene su altura y tiene su base respecto sobre el eje ¿qué? Sobre el eje X y su altura sobre el eje Y. Entonces, esto de aquí, la coordenada en Y estaría igual aproximadamente, o bien el centro, en Y sobre ¿qué? En Y sobre 2 y la altura es de Y. ¿Sí? Si el ancho es, en este caso, delta X, será diferencial ¿qué? Diferencial X. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, si yo calculo el área de este rectángulo, será Y por el diferencial de ¿qué? Diferencial X. Obviamente, X barra subíndice EL va a ser igual a ¿cuánto? A la distancia aproximadamente de donde se encuentra o donde se va a encontrar el centroide.
Pero recuerden que aquí nada más lo establecí como variable. ¿Por qué? Porque el a, o bien de donde empieza, en este caso, la función hasta donde termina o hasta donde está siendo acotada, es hasta acá. ¿Hasta ahí estamos bien? Es hasta ahí. Y como tiene una distancia a, por eso acá le puse una distancia ¿qué? Una distancia x. Una distancia x. Y ya está. Después calculamos el área, ¿ok? Después que calculamos ¿qué? El primer momento respecto a ¿qué? El primer momento respecto a y. Ahora, ¿qué es lo que debemos de realizar? Pues debemos de realizar lo mismo. Como ya nosotros ya tenemos el área, pues ya es mucho más que, ya es mucho más fácil. Bueno. A ver, anotamos paso 4, paso 5. Será Qx, que es igual a integral, en este caso sería y barra EL por el diferencial de ¿qué? Por el diferencial, en este caso, de área. El diferencial de área, pues ya conocemos su valor, y lo que viene siendo en este caso YL, pues también ya conocemos su valor, que es Y sobre ¿qué? Que es Y sobre 2. Entonces, aquí nos quedaría como que, como esto será igual a ¿qué? Integral. ¿Cuánto vale Y barra EL? Y sobre 2. Y sobre 2 por el diferencial de área. ¿Cuánto vale el diferencial de área? Y por quién? Y por dx. Entonces aquí voy a escribir Y multiplicado por ¿qué? Por dx. Ahí tengo diferencial ¿qué? Diferencial x. ¿Qué es lo que yo debo de realizar? Pues sustituir los valores de las ¿qué? Los valores de las y. ¿Sí? Que son estos de dónde? Estos de acá. ¿Lo puedo sustituir en dónde? Lo puedo sustituir aquí y lo puedo sustituir en dónde? Acá. Y que me queden diferenciales de ¿qué? Diferenciales de x, porque si no, de otra manera, tendría que establecer una doble ¿qué? Una doble integral. ¿Hasta ahí estamos bien? Eso es lo que yo tendría que en este caso, pues, establecer. Entonces, continuamos. Esto sería igual a ¿cuánto? Será igual a lo siguiente. Integral. 1 entre 2 sería un medio. Es una constante, lo podemos sacar afuera de la integral. Ahí está, sería un medio por integral de ¿cuánto? De y. ¿Cuánto vale la y? Es b sobre a cuadrada por x cuadrada. B sobre a cuadrada por x al cuadrado. ¿Cuánto vale la y otra vez? Pues la y otra vez vale. Ahí está. B sobre a cuadrada por x al qué? Al cuadrado. Y esto por el diferencial que x. Entonces, esto sería igual a un medio por integral de ¿cuánto? B por b, b al cuadrado, a cuadrado por a cuadrado, a la cuarta potencia, x cuadrado por x cuadrado, x ¿qué? X cuarta por dx, que va a ser igual, constantes, van afuera de la integral, quedaría un medio, o bien b al cuadrado, ¿entre cuánto? Entre 2 por a cuarta, 2a cuarta, por integral de ¿quién? De x cuarta, ¿por quién?
por dx. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles serían sus límites ahí? ¿Cuáles serían los límites ahí? ¿Cuáles serían sus límites? Sería de 0 a ¿qué? De 0 a A. ¿Por qué? Porque estamos nuevamente con el eje de las con el eje de las X. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, aquí sería su límite de 0 al valor de ¿quién? De 0 al valor de A. Entonces, sería igual a un medio, perdón, B cuadrado, ¿entre cuánto? Entre 2 por A en la cuarta potencia, por la integral de X cuarta, pues quedaría como X a la quinta, ¿entre cuánto? Entre 5. Evaluado, obviamente, ¿de cuánto a cuánto? Evaluado de 0 al valor de A. Esto va a ser igual a B cuadrada entre 2 por A cuarta, que multiplica a límite inferior, límite superior menos el inferior, que sería A elevado a la quinta potencia, ¿entre cuánto? Entre 5 menos cuánto? Menos el límite inferior, o sea, la función evaluado en el límite inferior, sería 0 elevado a la quinta potencia, ¿entre cuánto? Entre 5. Esto de aquí se va a eliminar y ya nos quedaría como que el primer momento respecto a X, pues sería igual a ¿cuánto? A la quinta, A quinta entre A cuarta únicamente nos quedaría como que, como A. Entonces nos quedaría como B cuadrado multiplicado por ¿cuánto? Por A sobre ¿qué? Por A sobre 2. Y vean, 2 por 5 nos quedaría como que 2 por 5, 10. B cuadrado sobre por A entre ¿qué? Entre 10. Ahí está. Y ahora, como ya tenemos el primer momento respecto al eje X, también ya podemos calcular lo que es la coordenada de Y barra. ¿Cómo lo calculamos? Recordar que si aquí es QY es igual a X barra por área, entonces aquí sería que QY va a ser igual a ¿cuánto? En este caso sería a Y barra por ¿quién? Por el área. Está multiplicando, pasa que dividiendo. Entonces, en este caso tendría que la Y barra sería igual a ¿cuánto? Pues a QY sobre el área. Entonces, Y barra será igual a ¿cuánto? A QY. ¿Cuánto vale QY? A ver, perdón, QX. Aquí es QX. QX. ¿Cuánto vale QX? A ver, ahí está. QX B cuadrada por A sobre 10. B cuadrada B cuadrada por A sobre 10 entre el área. ¿Cuánto tenemos de área? B por A sobre 3. B por A sobre 3. B por A sobre 3. Entonces la Y barra va a ser igual a ¿cuánto? Medios con medios, extremos por extremos. Sería 3 décimos. 3 décimos por ¿cuánto? Medios con medios, extremos por extremos. Esto con esto se va a eliminar. B cuadrado entre B, nada más te quedaría que B. Y ya está. Entonces te quedaría 3 décimos de B. Entonces habríamos que dividir en 10 partes esto de acá. 1, 2. Bueno, aquí lo dividimos a la mitad, aproximadamente. Está. A ver, otra mitad por acá. Otra mitad por acá. 1, 2, 3, 4. Otra mitad por aquí, por acá, por acá. Y otra por acá. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, así no jala. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo voy a dividir en 5, después lo divido en quintos. Al dividirlo en quintos, después sería dividir los quintos en cada quinto en 2. Por ejemplo, sería 1, 2, 3, 4. No, está muy corto.
2, por aquí 3, por acá 4, 5, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahí está. ¿Sería cuánto? 3 décimos, te dice. 1, 2, 3, aproximadamente por aquí. Aproximadamente por aquí está el centroide. El centroide en donde, pues, voy a borrar esto de acá. Aquí le puse graduación, lo gradué. Nada más para ponerlo aproximadamente donde estaría el centroide. Sería coordenada x barra y barra del centroide. Sería, por ejemplo, 3 cuartos de A, 3 cuartos de A, coma, 3 décimos, 3 décimos en B. Ahí está. Y este es tu qué, tu respuesta. ¿Sí? Acá está. Ahí está la respuesta. ¿Ok? De todo lo que hemos realizado. Como ven, está sencillo, ¿no? Pues, ¿qué le digo? André. A chavos, todavía nos falta revoluciones, centroides en sólidos. Sencillito. Ajá.